¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional en una semana en la que Israel continuó intensificando su ofensiva contra la Franja de Gaza. El ejército israelí ha desplegado en Gaza todas las brigadas de infantería y blindadas de su ejército permanente. Libertad para Palestina no es más que la versión actual de Heil Hitler. Al menos 31 muertos se encontraban en una escuela convertida en un refugio en la ciudad de Gaza que, según informes, fue atacada mientras la gente dormía. Por toda Ucrania, todas las regiones del país bajo alerta. Moscú acusó el martes a Kiev de intensificar los bombardeos con el objetivo de perturbar las conversaciones de paz. Crece el temor por una posible guerra comercial con Europa. Cientos de estudiantes de Harvard se manifestaron el martes en respuesta a la ofensiva más reciente de la Casa Blanca. El presidente consolidó su poder el domingo con la victoria de su partido en las elecciones legislativas y de gobernaciones. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. Israel continuó incrementando la intensidad de sus ataques aéreos contra la Franja de Gaza en apoyo a sus tropas sobre el terreno, que incluyen todas sus brigadas de infantería y blindadas de su ejército permanente y que ya controlan el 77% del territorio. Entre los ataques se destacó un bombardeo contra un edificio residencial que sepultó a más de medio centenar de palestinos, o una pediatra que perdió a 9 de sus 10 hijos después de que su casa fuera atacada, mientras que su esposo, también médico, y otro hijo permanecían en grave estado. Alaa al-Nahar se encontraba trabajando en el hospital cuando llegaron los cuerpos de sus hijos, el mayor de 12 años y el menor de solo 7 meses, tras lo cual Israel dijo que iba a investigar lo sucedido. A su vez, decenas de personas siguen muriendo por inanición en medio de las trabas para la distribución de la ayuda, que ahora entra lentamente. No obstante, el mandatario israelí Benjamin Netanyahu se mostró dispuesto a aceptar un alto al fuego temporal a cambio de la liberación de los rehenes, aunque reiteró que cuando terminara la ofensiva a gran escala, tendrían control sobre todo el enclave. Además, sostuvo que buscarían evitar una crisis humanitaria para mantener libertad de acción operativa, pero aseguró que la presión internacional no los haría abandonar los objetivos trazados, ni siquiera ante la posibilidad de que les impongan sanciones. A su vez, Netanyahu tiene cada vez mayor presión interna, dado que el 67% de la población reclama el fin de las hostilidades a cambio de la liberación de los rehenes, y continúan las manifestaciones reclamando un acuerdo urgente con Hamás. El ejército israelí ha desplegado en Gaza todas las brigadas de infantería y blindadas de su ejército permanente, según informan los medios locales. Israel ha intensificado su ofensiva en la franja. El sábado, el ejército declaró que había atacado más de 100 objetivos en 24 horas, afirmando que se dirigían contra infraestructuras de Hamás. El viernes, 9 de los 10 hijos de un médico de Gaza murieron en un ataque aéreo israelí. Las edades de los niños muertos oscilaban entre los 7 meses y los 12 años. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha prometido continuar la ofensiva hasta que Hamás se desarme y libere a todos los rehenes restantes. Hamás ha dicho que solo lo hará a cambio de más prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y la retirada israelí del territorio. Netanyahu ha rechazado estas condiciones. Mientras tanto, en Tel Aviv, los manifestantes salieron a la calle en la manifestación semanal para exigir un alto el fuego duradero y la liberación inmediata de todos los rehenes. Mientras tanto, las IDF matan a 6 hombres armados que vigilaban los camiones humanitarios para evitar que fueran saqueados. Israel afirma que los hombres eran miembros de Hamás, lo que Hamás ha negado. Desde que Israel levantó el bloqueo de la ayuda el lunes, afirma que han entrado en Gaza 388 camiones de ayuda. Pero los grupos de ayuda palestinos dicen que solo 119 de los camiones han entrado por el paso fronterizo de Karem Shalom. Un último informe de AP afirmaba que las fuerzas israelíes utilizan a detenidos palestinos como escudos humanos en Gaza, según testimonios palestinos y de soldados israelíes. Y la intensificación de la ofensiva, el bloqueo casi total de productos básicos y los ataques al sistema sanitario continúan generando una fuerte condena internacional. La Organización Mundial de la Salud advirtió que todo el sistema estaba al borde del colapso, ya que solo en la última semana habían tenido que cerrar 4 hospitales debido a los ataques y a las órdenes de evacuación, y el 94% de toda la franja fueron dañados o destruidos. Y en este contexto, el Reino Unido, Francia y Canadá habían firmado una declaración conjunta condenando los actos atroces de Israel y advirtiendo que tomarían acciones concretas.
pero el asesinato de 2 trabajadores de la embajada israelí en Washington le dio la oportunidad al primer ministro Benjamin Netanyahu de contraatacar, afirmando que se estaba presenciando el terrible precio del antisemitismo y la incitación desenfrenada y tóxica contra el Estado de Israel y los judíos del mundo, y llamó a los líderes a que dejaran de hacer falsas acusaciones que envalentonaban a Hamás, mientras ordenaba reforzar la seguridad de todas las misiones diplomáticas. A su vez, sostuvo que se estaban poniendo del lado equivocado de la historia y de la humanidad. Previamente, Netanyahu había dicho que los europeos no iban a influir en los objetivos de Israel en Gaza, más allá de su amenaza de imponer sanciones, y condenó su intención de reconocer el Estado de Palestina, porque sería el premio gordo de Hamás. A su vez, se informó que se investiga el asesinato de los israelíes en Washington como un acto de terrorismo y crimen de odio, ya que al momento de su detención, el atacante gritó "Palestina libre", lo que para Netanyahu es el nuevo grito nazi. Free Palestine is just today's version of Heil Hitler. Libertad para Palestina no es más que la versión actual de Heil Hitler. Lo dijo anoche el primer ministro israelí en un discurso en inglés en el que calificó los asesinatos de Washington de horrible acto de violencia antisemita y lanzó duras acusaciones. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha acusado a los líderes de Francia, Canadá y Reino Unido de ponerse del lado de Hamás por su condena de la ofensiva militar ampliada de Israel en Gaza. Los 3 gobiernos aliados habían amenazado con acciones concretas, incluidas sanciones selectivas, si Israel no ponía fin a sus ataques y permitía el regreso de la ayuda a la franja. I say to President Macron, Prime Minister Carney and Prime Minister Starmer, when mass murderers, rapists, baby killers and kidnappers thank you, you're on the wrong side of justice. You're on the wrong side of humanity. And you're on the wrong side of history. Now, these leaders may think that they're advancing peace. They're not. They're emboldening Hamas to continue fighting forever. And they give them hope to establish a second Palestinian state. El ministro británico Luke Pollard rechazó las críticas de Netanyahu al primer ministro Starmer. Tanto él como el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Christophe Lemoine, reiteraron sus críticas a la escalada en Gaza tras las declaraciones de Netanyahu. En medio de la presión, Israel empezó a permitir la entrada de ayuda en Gaza, que comenzó a llegar a las primeras personas el jueves. Pero las agencias de la ONU advierten de que la cantidad es insuficiente y la distribución sigue siendo difícil en medio de las restricciones militares, la ruptura de la ley y el orden en Gaza. Netanyahu planeaba rebajar la presión internacional al permitir la entrada de algunos camiones con ayuda humanitaria, pero las condenas no hicieron más que aumentar y las autoridades reconocieron que esperaban un tsunami diplomático, sobre todo después de que el ejército haya hecho disparos de advertencia contra una delegación de diplomáticos de diferentes países en la Cisjordania ocupada. El ejército israelí lo había justificado afirmando que el grupo se había desviado del recorrido permitido, pero España, Francia, Italia y Portugal convocaron a los embajadores israelíes, la Unión Europea pidió que se investigara el incidente e incluso China se sumó a las condenas, afirmando que se oponía a cualquier amenaza contra el personal diplomático. Y el que lidera la presión en Europea es España, que organizó una cumbre en Madrid que buscaba una respuesta conjunta. La reunión contó con la presencia de delegaciones de 20 países europeos y árabes, que si bien tienen algunas diferencias sobre las medidas a tomar, comparten la idea de que la solución de los 2 estados es la única alternativa posible para garantizar una paz a largo plazo. A su vez, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, que hizo de anfitrión, aprovechó para volver a reclamar que se suspendiera el acuerdo que el bloque tiene con Israel, teniendo en cuenta que el artículo 2 lo condiciona al respeto a los derechos humanos, mientras que también pidió avalar un embargo de armas y la aprobación de sanciones para quienes obstaculicen la solución de los 2 estados. No obstante, se destacó la ausencia de Estados Unidos, por lo que la Autoridad Nacional Palestina reclamó el apoyo de Washington para poner fin a la hambruna y al genocidio. Aumentar la presión sobre Israel para que deje de atacar Gaza y permita la entrada de más ayuda. Es lo que han pedido una veintena de países reunidos en Madrid, con el ministro español de Exteriores como anfitrión. Si la guerra no para,
El acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, que se fundamenta en su artículo 2 y por lo tanto en el respeto de los derechos humanos, tiene que ser suspendido inmediatamente. Álvarez pide también sanciones individuales contra quienes obstaculicen la solución de dos estados, sin descartar a Netanyahu, y un embargo de armas. Todos tenemos que poner en marcha un embargo de armas. No puede haber venta de armamentos a Israel. Los representantes de España, Noruega, Irlanda y Eslovenia, que reconocieron hace un año el Estado palestino, instan a otros países a hacer lo mismo. Alemania, gran defensora de Israel, dice que hará lo que esté en su mano para implementar la solución de dos estados. Parar la hambruna y el genocidio reclama por su parte el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina. Desde Madrid, Mohamed Mustafa llama a que Estados Unidos empuje para la paz. Washington no estaba representado en esta reunión, pero todos tienen muy presente el papel clave que juega el principal aliado de Israel. Trump mantiene intacto su apoyo militar y financiero a Netanyahu, pero empieza a perder la paciencia y a endurecer el tono por la falta de comida en Gaza. Presiones que van escalando, pero que de momento no consiguen poner fin al sufrimiento de los palestinos. Además, el nuevo sistema para distribuir la ayuda humanitaria, apoyado por Israel y Estados Unidos, está generando una ola de condenas internacionales. Finalmente, el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó que la tarea estuviera a cargo de la Fundación Humanitaria de Gaza, una empresa privada de Estados Unidos, desplazando así a los organismos que dependen de Naciones Unidas y que a su vez denuncia que el nuevo sistema socava los principios humanitarios. Además, asegura que la compañía es ineficaz e incapaz de llegar a las zonas donde se concentra la mayoría de la población, limitándose a repartir los alimentos cerca de puntos de despliegue de Israel. Y la estrategia israelí no comenzó de la mejor manera, ya que el director ejecutivo de la empresa, Jake Wood, presentó su renuncia, afirmando que el plan de distribución no respetaba el derecho internacional, ya que no cumplía con los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia, en un momento en el que la fundación ya era acusada de tener vínculos con funcionarios israelíes. Y unas horas más tarde, miles de personas irrumpieron en un centro de distribución de ayuda en Rafah, saltando las vallas de la instalación, por lo que las fuerzas israelíes realizaron disparos de advertencia y se tuvo que suspender la entrega. Netanyahu justifica el nuevo plan asegurando que jamás se apropiaba de la ayuda, pero Naciones Unidas asegura que esto nunca sucedió y que Israel pretende usar la ayuda como arma. Asimismo, la empresa denunció que jamás había bloqueado los puntos de entrega para retrasar la distribución, mientras que la organización islamista se declaró consternada por esta acusación. Estas son imágenes facilitadas por la nueva Fundación Humanitaria de Gaza, creada desde cero y apoyada por Estados Unidos e Israel. Muestran que han comenzado las entregas de alimentos al devastado territorio palestino. Pero esta fundación, que prevé distribuir 300 millones de porciones de comidas durante un periodo inicial de 90 días, ha sido acusada por la ONU y las ONG de no respetar los principios de imparcialidad, neutralidad e independencia. Sería un poco repetitivo. Como hemos explicado en numerosas ocasiones, no participamos en esta modalidad por las razones expuestas. Es una distracción de lo que realmente se necesita, que es la reapertura de todos los cruces fronterizos hacia Gaza, un entorno seguro dentro de Gaza y una mayor agilización de los permisos y aprobaciones finales de todos los suministros de emergencia que tenemos justo al otro lado de la frontera y que necesitamos ingresar. Este nuevo mecanismo limita la distribución de alimentos a un pequeño número de plataformas supervisadas por grupos de seguridad privados estadounidenses. Actualmente se están instalando 4 plataformas, todas ellas cerca de posiciones militares israelíes, pero a menudo lejos de las zonas más pobladas. Jake Wood, el estadounidense al frente de la organización, anunció su dimisión el domingo por la noche, alegando que le resultaba imposible trabajar de forma independiente. La operación humanitaria exigida por Israel busca, según ellos, evitar que la ayuda sea desviada por Hamás. La ONU y las organizaciones humanitarias niegan que la ayuda anterior haya sido desviada por Hamás y por tanto rechazan este nuevo mecanismo que, en su opinión, permitiría a Israel utilizar los alimentos como arma.
No obstante, Israel parece hacer oídos sordos a las condenas internacionales y unas horas más tarde atacó una escuela en la ciudad de Gaza durante la noche, asesinando a 35 de los cientos de refugiados que se encontraban en su interior, muchos de los cuales eran niños, y cuyos cuerpos se recuperaron completamente quemados por el incendio desatado tras el bombardeo. Sin embargo, el ejército israelí aseguró que había apuntado contra terroristas de alto nivel que se encontraban en el edificio y que había tomado medidas para limitar el impacto contra los civiles. De cualquier forma, Israel también parece haber dañado la relación con uno de sus principales aliados, ya que el canciller alemán Friedrich Merz aseguró que ya ni siquiera entendía cuál era el objetivo de Israel en Gaza, porque el nivel de sufrimiento en la población civil ya no se podía justificar en la lucha contra el terrorismo. Además, agregó que como canciller no se podía quedar callado cuando se violaba el derecho internacional humanitario, siendo la primera vez que el gobierno alemán acusa a Israel de hacerlo. E incluso aumentó la presión interna para unirse al embargo de armas, con el parlamentario del Partido Socialdemócrata, Adis Ahmetovich, afirmando que las armas alemanas no tendrían que utilizarse para alimentar catástrofes humanitarias, mientras que la diputada Isabel Cademartori, también miembro de la coalición gobernante, advirtió que el suministro de armas podría hacer que Alemania fuera procesada por tribunales internacionales. No obstante, el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, adelantó que seguirían enviando armas a Israel, porque su derecho a defenderse formaba parte de la razón de Estado de Alemania. Al menos 31 muertos se encontraban en una escuela convertida en un refugio en la ciudad de Gaza que, según informes, fue atacada mientras la gente dormía. El Ministerio de Salud de Gaza informó que entre los muertos había niños después de que los incendios envolvieran 2 aulas que servían como refugios. Según el ejército israelí, en el lugar bombardeado se encontraban terroristas de alto perfil y dijo que tomó numerosas medidas para mitigar el riesgo de causar daños a la población civil. La ofensiva israelí ha provocado creciente indignación internacional y países aliados de Israel han expresado sus críticas. Aunque el gobierno alemán amenazó el lunes con dejar de apoyar al gobierno de Benjamin Netanyahu, continuará vendiendo armas a Israel. Así lo aseguró el ministro de Relaciones Exteriores Johann Wadephul en respuesta al pedido de España de que la Unión Europea imponga un embargo generalizado. Esto naturalmente incluye una disposición a suministrar armas en el futuro. Estamos enfrentando una gran responsabilidad y, como dije ayer en Alemania, la situación en la Franja de Gaza es, por supuesto, un gran dilema político y moral para nosotros. Lo que el ejército israelí está haciendo ahora en la Franja de Gaza, ya no entiendo sinceramente cuál es el objetivo. Causar tanto sufrimiento a la población civil como ha sucedido cada vez más en los últimos días ya no puede justificarse con la lucha contra el terrorismo. Cuando se cruzan líneas en las que se viola el derecho internacional humanitario, entonces Alemania, el canciller alemán, también debe decir algo al respecto. De cualquier forma, el canciller alemán dijo que su país estaba obligado a contener sus condenas a Israel como ningún otro, haciendo referencia a su responsabilidad histórica. Se aclaró que se oponían al reconocimiento unilateral de Palestina y en el Parlamento sigue estando prohibido hablar de genocidio. Pero el apoyo ya no parece ser incondicional, como también demuestra el rechazo del 80% de la población a las operaciones militares de Israel. Pero mientras tanto, los nacionalistas radicales de Israel salieron a las calles para celebrar la Marcha de las Banderas, en la que conmemoran la ocupación de Jerusalén Este tras la guerra de 1967, y que es considerada como una provocación masiva, sobre todo en el contexto del conflicto armado en Gaza. La policía calcula que alrededor de 10.000 personas salieron a las calles de la ciudad, provocando altercados con los palestinos que se vieron obligados a cerrar sus negocios y resguardarse, y agrediendo a transeúntes, estudiantes y activistas israelíes defensores de los derechos humanos que impedían que los manifestantes entraran a las casas de los palestinos, mientras que se vio a muchos miembros de las fuerzas de seguridad participando de la manifestación. El primer ministro Benjamin Netanyahu prometió mantener Jerusalén unificada, indivisible y bajo la soberanía de Israel, mientras que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, aumentó la provocación yendo a la explanada de las mezquitas, donde solo los musulmanes pueden rezar, y sin embargo dijo que había ido a orar por los rehenes.
Además, también se considera una provocación a la comunidad internacional que no reconoce la soberanía de Israel sobre Jerusalén, y Naciones Unidas condena la anexión y la declaración como su capital. Un día de Jerusalén protagonizado por los ultranacionalistas israelíes. El 26 de mayo marca la captura de Jerusalén Este por parte de Israel, incluida la Ciudad Vieja y los lugares sagrados para judíos, cristianos y musulmanes durante la Guerra de los 6 días de 1967. Preservaremos una Jerusalén unida e íntegra bajo la soberanía de Israel, y esto, por supuesto, también está relacionado con la guerra actual, la guerra de la resurrección. Naciones Unidas, a través de los principios del derecho internacional, ha rechazado sistemáticamente la ocupación de Jerusalén Este, bajo las resoluciones 242 de 1967, la resolución 478 de 1980, en la que condena la declaratoria de Israel de convertir a Jerusalén en su capital, o la resolución 2334 de 2016, en la que se reafirma que los asentamientos israelíes en Jerusalén y Cisjordania son ilegales. Ahora miembros de extrema derecha del gabinete de Netanyahu desafían las tensiones, con visitas al complejo de Al-Aqsa, el tercer lugar sagrado del Islam, para los judíos conocido como el Monte del Templo, donde a priori no pueden rezar. Hoy, gracias a Dios, es posible orar en el Monte del Templo, inclinarse en oración. Damos gracias a Dios por ello y seguiremos. Estamos aquí orando por la seguridad de los rehenes, para que todos regresen sanos y salvos a casa, por la victoria de la guerra. En las calles, grupos de jóvenes nacionalistas recorrieron los barrios musulmanes de la Ciudad Vieja y se escucharon cánticos de muerte a los árabes. Y ahora quisiera dejar de lado Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania, donde se intensifican los bombardeos a ambos lados. Ucrania informó que Rusia había atacado 30 ciudades con 69 misiles y alrededor de 300 drones, mientras Rusia comunicó que había tenido que derribar más de 100 drones, varios de ellos cerca de Moscú, por lo que los aeropuertos de la capital tuvieron que cerrar por unas horas. Pero más allá de la escalada, se llevó a cabo el mayor canje de prisioneros, con 1000 de cada lado, aunque en Rusia se denuncia que muchos no eran soldados, sino civiles secuestrados en Kursk. Asimismo, el canciller alemán Friedrich Merz comunicó que Ucrania ya no tenía restricciones para el uso de las armas de largo alcance enviadas por Occidente, por lo que sería libre de atacar territorio ruso, incluso su capital. El mandatario alemán ya había adelantado su decisión durante la campaña, después de que su antecesor, Olaf Scholz, se negara a proporcionar sus misiles Taurus, que con 500 kilómetros de autonomía tienen más alcance que los del resto de los aliados. Pero Merz aclaró que también habían tomado la misma decisión el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, considerando que era necesario porque un país que solo podía hacer frente a un agresor en su propio territorio no se estaba defendiendo adecuadamente. Además, denunció que Rusia atacaba despiadadamente objetivos civiles y que le daba mucha importancia que Ucrania no hiciera lo mismo, a pesar de que Rusia ya presentó una gran cantidad de pruebas de ataques contra civiles. Merz dijo que había agotado los medios diplomáticos y consideró que el levantamiento de las restricciones marcaría una diferencia decisiva, mientras que el Kremlin advirtió que era una medida muy peligrosa. Por toda Ucrania, todas las regiones del país bajo alerta, una treintena de ciudades atacadas. Según Ucrania, Rusia ha lanzado 69 misiles y casi 300 drones. Hay más de una decena de muertos y 60 heridos. Muchos han pasado otra noche en vela, refugiados en el metro de Kiev. La capital se ha vuelto a llevar la peor parte. El gobierno ucraniano critica que cuando todo el mundo está pidiendo una tregua, Putin ordene más ataques. Y Zelensky insiste, se debe presionar a Rusia con más sanciones. Moscú asegura que ha derribado 110 drones ucranianos, 12 en las cercanías de la capital. Los 4 aeropuertos de Moscú han tenido que suspender sus operaciones durante unas horas. Rusia denuncia que esta semana Ucrania ha lanzado más de 1 millar de drones contra su territorio. Sin avances hacia la paz, ambos países sí han cumplido con el canje pactado en Estambul. Ya han completado el intercambio de 1000 prisioneros de cada bando. El intercambio, que incluyó a civiles, ha sido el único paso concreto hacia la paz que ha surgido de la reunión. Los aliados occidentales han levantado todas las restricciones al uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania, según declaró el lunes el canciller alemán Friedrich Merz. Merz declaró a los medios que se han levantado las restricciones sobre las armas suministradas por Alemania, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos.
El canciller alemán afirmó textualmente que Ucrania ahora puede defenderse, por ejemplo, atacando instalaciones militares en Rusia. En el pasado, Ucrania recibió misiles de largo alcance de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, pero solo se le permitió usarlos contra las fuerzas militares rusas dentro de los territorios ucranianos ocupados. Y un día después, Ucrania denunció que los ataques rusos habían continuado con 355 drones, en el mayor ataque de este tipo desde el comienzo de la guerra, por lo que el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que era una prueba de que Rusia creía que podía actuar con impunidad y que mientras afirmaba que quería la paz iba en la dirección contraria, lo que hacía necesario que Estados Unidos aumentara su presión contra Moscú. Donald Trump se mostró impaciente por la falta de avances en las negociaciones de paz y dijo que, si bien siempre había mantenido una buena relación con su par ruso Vladimir Putin, después de los últimos bombardeos creía que se había vuelto completamente loco, ya que estaba matando a mucha gente de forma innecesaria, disparando misiles y drones contra varias ciudades sin motivo alguno. Además, dijo que la intención de Rusia era quedarse con toda Ucrania, pero que de hacerlo llevaría a su caída. No obstante, también criticó al ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmando que no le hacía ningún favor a su país hablando como lo hacía, porque todo lo que salía de su boca causaba problemas. Posteriormente, Moscú respondió que Putin estaba haciendo lo necesario para garantizar la seguridad de su país y que los bombardeos eran una represalia por los ataques ucranianos contra territorio ruso. Además, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las declaraciones de Trump se explicaban por una sobrecarga emocional. No obstante, la postura de Trump podría tener consecuencias, ya que los medios norteamericanos aseguraron que estaba evaluando imponer más sanciones en los próximos días, a pesar de que su secretario de Estado, Marco Rubio, había dicho que esto podría afectar las negociaciones de paz y su intento de mediación. Ucrania dijo el lunes que recibió durante la noche un ataque ruso con 355 drones, el mayor de este tipo desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022. Es la tercera noche consecutiva que Rusia realiza ataques a gran escala con drones, una estrategia que logró saturar las defensas aéreas y provocó una docena de muertos el domingo. Ese día, el presidente estadounidense Donald Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca intenta mediar en el conflicto y que no suele criticar a su par ruso Vladimir Putin, lanzó una dura advertencia. Siempre he tenido una buena relación con Vladimir Putin, pero algo le ha ocurrido. Se ha vuelto completamente loco, escribió Trump en su red Truth Social. El Kremlin restó importancia a las críticas el lunes, argumentando que Putin está haciendo lo necesario para garantizar la seguridad de Rusia y que los bombardeos son medidas de represalia a los ataques con drones ucranianos contra territorio ruso. El Kremlin ha respondido a las declaraciones del republicano, afirmando que fue una reacción emocional. Por supuesto, al mismo tiempo este es un momento muy crucial que se asocia con la sobrecarga emocional de todo el mundo. Absolutamente, y con reacciones emocionales. Seguimos esto muy de cerca. Donald Trump también criticó al presidente ucraniano, afirmando que las declaraciones de Zelensky son problemáticas. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señaló que estos ataques muestran que Rusia siente que puede actuar con impunidad. Rusia reivindicó el lunes la toma de 2 pueblos en Sumy, donde sus tropas están a la ofensiva desde hace semanas. Y posteriormente Donald Trump continuó expresando su frustración, llegando incluso a amenazar a Rusia, afirmando que si no hubiera sido por él, le hubieran pasado cosas muy malas, por lo que Putin estaba jugando con fuego. A lo que el vicepresidente del Consejo de Seguridad y exmandatario, Dmitry Medvedev, le respondió que lo único realmente malo sería la Tercera Guerra Mundial. No obstante, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, fue más medido y justificó a Trump afirmando que era una persona a la que no le gustaban los obstáculos para alcanzar objetivos nobles, por lo que expresaba ciertas opiniones con cierta retórica, pero que lo importante era no permitir que Europa boicoteara los esfuerzos de paz. Además, después de que Zelensky asegurara que el silencio de Estados Unidos era lo que alentaba a Putin a seguirlos atacando, afirmó que era Ucrania la que estaba intentando afectar las negociaciones de paz, lanzando casi 1.500 drones desde el 20 de mayo, e hiriendo a mujeres y niños,
por lo que no podía dejar de responder, y confirmó que, tal como habían quedado con Washington, publicarían próximamente un memorándum con las condiciones para la paz, algo que terminaron haciendo. Por último, acusó a Kiev de tomar decisiones completamente imprudentes, alentado por sus socios europeos, como atacar el helicóptero donde se trasladaba el mandatario ruso Vladimir Putin, después de que se denunciara que había tenido que derribar varios drones en el aire. A su vez, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, llamó a aumentar la presión internacional contra Moscú, en un momento en el que se cree que las fuerzas rusas iniciaron su anunciada ofensiva de verano, aumentando la zona tapón en Sumy y llegando al óblast de Dnipropetrovsk, desde Donetsk. Moscú acusó el martes a Kiev de intensificar los bombardeos con el objetivo de perturbar las conversaciones de paz. Afirmó además que los masivos bombardeos lanzados contra Ucrania fueron en respuesta a los más de 1.465 drones lanzados por ese país hacia Rusia desde el 20 de mayo, que hirieron a civiles rusos, incluidos mujeres y niños. Pese a las críticas en su contra, incluso de parte del presidente estadounidense Donald Trump, el Kremlin afirmó el martes que el intercambio de prisioneros no se afectaría e informó que difundirá un memorándum con sus condiciones para un acuerdo de paz tras el canje. Sin embargo, Trump lanzó el martes una nueva crítica contra su homólogo ruso por el estancamiento de los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. Lo que Vladimir Putin no comprende es que, si no fuera por mí, ya habrían ocurrido muchas cosas realmente malas a Rusia, y quiero decir muy malas. Está jugando con fuego, declaró Trump en su red Truth Social. Desde Turquía, un lugar que Moscú no descarta para una segunda ronda de negociaciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se refirió el martes a los comentarios de Trump en que tachó de loco al mandatario Vladimir Putin. Por supuesto, como una persona que no gusta de los obstáculos que se interponen en el camino para alcanzar objetivos nobles, expresa ciertas opiniones mediante cierta retórica. Lo principal aquí no es centrarse en la retórica, sino asegurar que Europa deje de sabotear el movimiento hacia la paz. Прекратила саботировать движение к миру. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la nueva amenaza de aranceles de Donald Trump a la Unión Europea, de las elecciones en Venezuela y mucho más. No se vayan, ya volvemos.